La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, como les prometimos al inicio, una entrevista diferente sobre el tema de las empresas familiares. Nos acompaña en esta entrevista Lisa Morel, quien es socia directora para la República Dominicana de la empresa Exaudi Family Business Consulting, y el señor Ferran Fisas, quien es también socio director pero para España de la misma empresa Exaudi. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Siéntase como en su casa. Bienvenidos ambos. Sí, porque tenemos entendido que Ferran es la primera vez que viene a República Dominicana. Pues sí. Qué pena que haya venido a trabajar. Sí, pero eso tiene fácil remedio, ¿no? Sí, Sí, claro que sí. Bueno, Ferran, en términos personales, además de un currículum, ambos tienen un currículum interesante. Él es experto en empresas familiares de forma vivencial, porque tiene una empresa, dice en su currículum, familiar que tiene 209 años. Y es posible sobrevivir tanto tiempo en una empresa familiar o no familiar, porque el capitalismo es creación y destrucción, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrevivir tanto tiempo en una empresa? Bueno, escribí un libro que habla sobre eso, pero básicamente... Manual de supervivencia de empresas familiares. Sí. Es muy difícil. Muy difícil, no todas lo pueden conseguir, evidentemente, pero se necesitan dos elementos claves. Uno es una capacidad de compromiso muy grande por parte de sus miembros, sobre todo de la propiedad, y la otra es una capacidad de adaptación al cambio constante por parte de los equipos ejecutivos, ¿no? Cuando estas dos cosas convergen, entonces es posible. Si Ahora, no, difícilmente se consigue. Señor Fisas, cuando estábamos elaborando la entrevista y sabía que ustedes venían de invitados, yo me preguntaba, ¿por qué la especialidad en asesoría a empresas familiares? ¿Qué hace una empresa familiar diferente a otra empresa que necesitan profesionales particulares para tratar ese tema particular? ¿Por qué? Principalmente por la tipología de los conflictos que se generan. Las empresas no familiares no gestionan conflictos emocionales. Las empresas familiares sí. Y esa es la gran diferencia. O sea, no es lo mismo tratar con el jefe que tratar con papá. No es lo mismo, es muy diferente. Es muy diferente. Y entonces las empresas familiares tienen sus pecados, tienen sus estigmas y tienen su manera de tratar los conflictos que no tienen nada que ver con el resto. Por ejemplo, a nadie en una entrevista de trabajo se le va a preguntar si le quitó la novia o el novio al primo, ¿no? Pero eso ocurre en las empresas familiares, ¿no? Que los pecados de juventud perduran el resto de tu vida y viajan contigo e impiden que tú te desarrolles en la empresa. Y el rigor de contratación en una empresa familiar es diferente a una empresa normal, y ¿cómo puede afectar eso el desarrollo de la empresa en el futuro? Bueno, eso es una característica que algunas empresas familiares consiguen vencer, pero aciertas en este tema. El nepotismo está presente, Cierto. y, evidentemente. Y una de las grandes limitaciones que tienen las empresas familiares es la misma que tienen el resto, pero las empresas familiares tienden a gestionar no tan bien este conflicto. Las empresas crecen, cumplen el principio de Peters igual, hasta el nivel de incompetencia de sus dirigentes. Eso es Ley de Murphy. Claro. Y entonces lo que ocurre en una empresa familiar es que si se obsesiona con que debe perdurar el gobierno, la gestión en los miembros de la familia, tiene un marco muy limitado. ¿Y quién toma esa decisión? Imagínese usted. Se dan el caso de que, bueno, papá tiene una empresa, una gran empresa, tiene 2 hijos, los hijos lo mandan a estudiar fuera, vienen al país, regresan y lo ponen en el top, pero este chico no tiene ninguna experiencia. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Bueno, es otra de las grandes problemáticas que hay. Fíjense, durante los años 80, los gurús de las empresas familiares empezaron a explicar este problema y hacían recomendaciones. Decían, bueno, pongan a sus hijos a estudiar, que estudien mucho, que se desarrollen y que luego trabajen en grandes empresas fuera y tal. Cuando estén realmente preparados, que regresen. Y eso parecía una buena idea. Pero el resultado de esto ha sido de que hoy en día, al menos en Europa, ocurre de que los hijos no regresan. Es decir, hay miles de empresas... Pero eso es tan malo que no regresan.
como que sin tener experiencia lo pongan en la empresa y la empresa no avance o la hundan Bueno, o la quiebren. Hay que cambiar el paradigma. Entonces, ¿cuál es el híbrido, si se puede llamar de esa manera? Para el recorrido vital. Hay que empezar desde muy jóvenes a destilar todos los valores, toda la forma de hacer de esa empresa, de esa familia empresaria. Ya los niños tienen que impregnarse de todo eso. Pasar una etapa de descubrimiento, para pasar una etapa de implicación, que normalmente llega a la juventud, y algunos de ellos pueden llegar a la etapa de compromiso. La diferencia entre implicación y compromiso, ¿la conocen? Entre un plato donde hay un huevo frito con bacon, la gallina se ha implicado y el cerdo se ha comprometido. Eso es lo que hay que conseguir. Gente que da al 100% y que es capaz de meterse de lleno en el esquema de la empresa familiar. Pero no hay que obsesionarse tampoco en eso. No pasa nada, absolutamente nada, si no conseguimos que nuestros hijos, nuestros nietos trabajen en nuestra empresa. Lo que sí tenemos que aprender es a que gobiernen, a que dentro de sus órganos de administración ellos puedan estar y dejemos que el gobierno, o sea, que en la parte ejecutiva lo hagan los mejores profesionales. Pero ¿cómo posibles. hacer ese balance, licenciada Morel? ¿Cómo tomar esa decisión tan difícil de buscar en una empresa familiar alguien que tenga poder de decisión que no sea de la familia? Fíjese usted. Claro, parte del proceso que menciona Ferran recorre lo que es crear órganos de gobierno, tanto de la familia como de la empresa, que permitan separar los temas para tomar la mejor decisión dentro de la familia y dentro de la empresa. Por ejemplo, vemos que parte de ese recorrido que organiza la toma de decisión, que es lo que estamos hablando, es crear un consejo de administración funcional dentro de una empresa que tome las mejores decisiones de quién va a ser esa persona, por ejemplo, quién va a ser el directivo principal, el CEO de esa empresa. Y únicamente haciendo ese recorrido a nivel de familia, en el cual tengamos las reglas claras de cómo nos vamos a gobernar dentro de la familia, dentro de la empresa, podemos llegar a esa toma de decisiones que probablemente sea la más adecuada, la más sana para la empresa. Lisa, aquí hay muchas empresas familiares, yo diría que la mayoría. Y hemos visto casos en los cuales en una tercera generación la competencia entre los primos por el mejor carro, es lo que provoca finalmente la división. Ya ustedes como empresa tienen experiencia de entidades que se han acercado a ustedes a buscar asesoría, a buscar consultas, a buscar trabajos. Sí, bueno, Exaudi es una firma que tiene años de experiencia en América Latina, más de 17 años. Aquí en la República Dominicana vamos a cumplir un año de trabajo. Ah, es reciente. Y ya hemos trabajado con más de 55 miembros de empresas familiares dominicanas locales. Es un buen número en un año. Sí, es un buen número en un año. Creo que, como usted menciona, el tema tiene especial relevancia en nuestro país. Más del 80% de las empresas dominicanas son familiares. Y por el momento en el cual nos encontramos, el 75% de ellas se encuentra en una etapa de relevo generacional. Ahora, licenciada Morel, en los últimos años hemos sido testigos en la República Dominicana de algunos conflictos que han trascendido los medios de comunicación y que ha sido prácticamente de dominio público. El tema de conflictos serios que han llegado a divisiones familiares por el tema de que muere quizá el cabeza de la empresa, de la familia, y lo que pasa después es una catástrofe familiar, que no solamente es el tema de quién queda control y quién se queda con qué, sino que la parte emocional que decía el señor Fisas también se ve comprometida. Hay ya más conciencia aquí en el país de la necesidad de buscar una asesoría profesional antes de que estos eventos puedan ocurrir. Creo que sin dudas, como tú mismo la mencionas, no hay por qué. Yo creo que parte de la importancia de poder hacer frente y superar ese reto, el especial reto de la sucesión generacional de una primera a una segunda generación, que es precisamente estadísticamente la más vulnerable, apoyarse en un equipo de profesionales como el señor Fisa, que es experto en gestión de cambio, en conflicto, a nivel de terapia sistémica de familia, a nivel de gobierno corporativo, aumenta enormemente las posibilidades de combatir y de superar ese reto. Con el permiso de Lisa Morel, de Ferran Fisas y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos en unos minutos con este tema tan interesante de las empresas familiares.
Bueno, esta mañana en Telematutino 11 tenemos lo que se llama un verdadero plato fuerte. Estamos conversando con dos destacados profesionales del área de la asesoría en empresas, para empresas familiares. Se trata de la licenciada Lisa Morel, que es socia directora de Exaudi Consulting para la República Dominicana, y del prestigioso asesor Ferran Fisas, quien es el consultor asociado, experto en gestión de cambio, con una gran experiencia en el mundo corporativo. Y justamente, muchas preguntas. Ustedes tienen un programa que se llama Transmission. ¿En qué consiste ese programa y qué valor tiene para las empresas familiares? Bueno, se trata de un plan estratégico para la familia. Así como hacemos un plan estratégico para nuestra empresa, debemos plantearnos un plan estratégico para la familia. Antes de que comience el conflicto. No, mucho antes. Mucho antes. Muchísimo Y si está, antes. también vale. Es que ahí está el tema. O sea, no basta con hacer cosas por si pasan aquellas cosas que no queremos, que es el protocolo, es protegernos legalmente, poner normas y tal. No, eso ya no es válido. Lo que hay que hacer es hacer cosas para que ocurra aquello que realmente queremos que ocurra. Entonces eso es lo que trata el plan estratégico. Es decir, hay un plan de defensa, que sería el protocolo, pero un plan de ataque. Es decir, vamos a fabricar a los socios del futuro que nosotros queremos, ¿no? Eso es el programa Transmission, ¿no? Trazar ese camino. Ok, Lisa, hablaba que el tema, o hablábamos en la pausa, de que esto no solamente tiene una implicación legal para las familias, la asesoría legal y seguir un curso, sino que hay involucrado otros elementos que si no se trabajan, pues lo legal no va a funcionar. Y ustedes hablaban de la parte, lo apunté, de la terapia sistémica y la importancia que tiene esto en la resolución de posibles conflictos o en que la empresa familiar marche como debe ser. Sí, con eso dos cosas importantes, lo que tú señalas. Si no hay realmente una coherencia, una comunicación, un plan de visión estratégica como familia, cualquier estrategia legal que se tome, cualquier decisión legal de simplemente cómo traspasar un patrimonio, no es sostenible. Precisamente lo que vemos es la importancia de primero trabajar la familia, la coherencia de la familia, la visión estratégica de la familia y lograr lo que nosotros llamamos ese sueño compartido. Y luego, bueno, dentro de ese camino se recorren aspectos que ya es un tema de custodia como lo legal. Y lo otro que tú mencionas que me parece importante señalar es que conflicto, la palabra conflicto, se le tiene miedo. Pero en toda familia hay conflicto. Si no hay conflicto, no hay comunicación. Lo que hay es una dictadura donde siempre hay una voz que manda y no hay capacidad entonces de comunicación. Es importante entender, y eso es parte del proceso, que toda familia tiene su conflicto. Lo importante es cómo lo gestionamos y cómo nos preparamos, como menciona Ferran, en un plan de ataque, un plan de estrategia hacia el futuro. Ferran, tú mencionabas en el otro segmento como una característica de las empresas, en sentido general, no solamente la empresa, sino la adaptación al cambio. Es decir, vimos empresas que a principios del otro siglo eran exitosas, por ejemplo, fabricantes de maquinillas de escribir, bueno, pues sencillamente desaparecieron cuando llegó el ordenador. ¿Es más difícil a la empresa familiar adaptarse al cambio que a la empresa pública, a la empresa normal? No estoy tan seguro. Yo creo que ahí no hay tantas diferencias. Lo que sí le resulta mucho más difícil es adoptar una postura abierta hacia la novedad desde la empresa familiar si no es capaz de hacer esa misma mirada a su propia familia, a los propios herederos. Y eso sí que es grave. Fíjate, a mí me ha llegado a decir algún empresario, gran empresario, me ha llegado a decir: mis hijos son unos inútiles. Y me lo ha dicho alguien que no es capaz de manejarse con un smartphone. Y claro, este es el problema. El problema es que esa mirada al futuro exige incorporar, ahora más que nunca, porque la velocidad de los cambios nunca ha sido tan alta como es ahora. Como ahora. Claro, entonces necesitamos incorporar esa visión del futuro en nuestros consejos de administración, en nuestra parte ejecutiva. Necesitamos incorporar a los jóvenes, pero ya, inmediatamente.
Ahora, señor Ferrán, ¿qué hacer para darle entrada a esa próxima generación? ¿Cómo trabajar estratégicamente para que eso ocurra e inducirlo a que eso ocurra? Bueno, primero con mucha humildad por parte de los que están arriba, porque les cuesta mucho ceder, mucho. Esto es una característica propia de la empresa familiar, ¿eh? El líder no quiere dejar de ser líder nunca. Mi papá falleció hace un año, a los 90 años, y dimitió 3 meses antes. Pero aún... Igual que aquí. Sí, aún dimitiendo 3 meses antes, el tipo fue capaz de decidir qué día y a qué hora se iba a morir. O sea, que él mandó toda su vida, siempre. Mi papá siempre tenía la última palabra, excepto cuando hablaba primero, que entonces era la única. Entonces era un líder de esos clásicos. Eso es muy clásico en la empresa familiar, muy clásico. Entonces la cesión necesita cierta generosidad y humildad por parte del líder, ¿no? Es una cuestión muy compleja. Lo que hay que hacer, y es lo que hacemos nosotros en Exaudi cuando tratamos esto, es hacerles visualizar el futuro. Entonces, cuando se dan cuenta de su propia incapacidad de asumir los retos que nos aporta la novedad, entonces cuando se va consiguiendo la cesión, ¿no? Pero ciertamente es muy difícil, ¿eh? Ser miembro de una familia empresaria es muy complicado, y eso a veces provoca divisiones, conflictos adicionales, apatía, etcétera, porque es complicado. Por eso Ferrán, y en el caso en los cuales los hijos no les interesa la empresa. Yo conozco un caso de República Dominicana, de una gran empresa, y los 2 hijos dijeron que lo que yo lo que gustaba era la música. Se fueron fuera. Y aunque el abuelo les decía, pero ¿cómo es posible? Finalmente la empresa tuvo que ser vendida. ¿Usted se encuentra con casos como eso? Todos los días. Todos los días nos encontramos con eso. ¿Y logran convencer a los jóvenes de que sigan en la empresa? A veces sí, y a veces no es necesario. Claro. Lo que, vamos a ver, o sea, es que la obsesión por mantener el patrimonio en la empresa, en la familia, no tiene por qué ser con la misma intensidad de mantener la empresa. O sea, no tiene por qué ser así. O sea, cada uno es libre de decidir su propio futuro, etcétera, y hay que dar pie a esa libertad. Lo que pasa es que muchas veces el sueño de la generación que lidera, la generación anterior, llega a presionar tanto a la siguiente generación que la siguiente decide no continuar. O sea, ¿por qué? Vamos a cambiar los adverbios, ¿no? En vez de trabajar en la empresa, porque no podemos decir para o desde o de otro adverbio, ¿no? Y entonces, si ponemos un poco de creatividad, podemos encontrar soluciones, ¿no? Y la otra es, oye, no te obsesiones en que tengas a tus hijos trabajando en la empresa, basta con que la gobiernen. Correcto. Claro, pon a trabajar allí auténticos profesionales, los mejores profesionales, págalos bien y los tendrás. Pues cambiemos un poquito ese chip y verás cómo la cosa funciona mejor. Siempre se encuentra una solución, siempre. Liz, ustedes tienen una actividad. Exacto. Y agradecemos, ustedes están aquí por ello, porque hay una actividad de ANGE, de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, justamente con el tema de la empresa familiar. Háblanos un poco de esto. Sí, bueno, por segundo año consecutivo estaremos colaborando con este seminario de empresas familiares que celebra la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Este año Ferrán va a dar la conferencia central y tendremos 2 paneles de miembros de familias empresarias dominicanas quien van a compartir un poco sobre su experiencia y su historia. Qué bien, vivencial, ¿no? Vivencial. Así que el que asista ahí va a escuchar la parte del experto, pero también la vivencia de los que son participantes de empresas familiares. ¿Qué día se va a realizar? Es el martes, mañana. ¿Mañana? Es mañana. Sí, mañana. Y bueno, gracias a Dios ya estamos todos llenos. Es decir, que ya no hay más oportunidad para participar. No, pero sí estamos tomando desde ANGE datos porque ha surgido tanto interés que posiblemente continuemos haciendo una mesa de trabajo con el tema. ¿Pero inmediatamente una mesa de trabajo o el próximo año? No, en los próximos meses. Ok, señor Fixa, ¿cuáles son los retos más importantes en estos momentos, con este mundo tan cambiante que tienen las empresas familiares? Bueno, asumir que cambia, asumir que eso es lo más difícil. Tendemos, sobre todo mi generación, tiene la tendencia
a pensar de que los ciclos se van a repetir y que los tiempos son como son y que las cosas van a seguir más o menos como han ido, y eso no es cierto. Nos espera un tsunami de cambios. En los próximos 15 años, mucha gente de mi generación no va a entender absolutamente nada de lo que está pasando. Y es un cambio de paradigmas que avanza por todos los lados. Fíjate, un pequeño detalle para que la gente se dé cuenta. La esperanza de vida al nacer está creciendo casi 5 meses por año. 5 meses por año. Eso quiere decir que mis hijos morirán más allá de los 100 años, conocerán el siglo XXII. Y sus hijos a los 115 o 120 y los suyos, vete a saber cuándo. Entonces hay cosas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, la palabra propiedad. O sea, ¿qué pasa? ¿Que vamos a heredar a los 90, 95 años? ¿Eso cómo se va a gestionar? O sea, estamos esperando que el mango caiga, como decimos aquí. Ay, Dios mío. Hay una bofetada de cambios que es que nadie se la está esperando, y es un debate que muy poca gente está teniendo, ¿no? Y nos va a agarrar muy desprevenidos, sobre todo la nuestra. Las nuevas generaciones, estos que llamamos millennials a veces de una manera peyorativa, tienen otra manera de ver las cosas, ¿no? Yo tengo hijos millennials. Yo les voy a advertir que me considero parte de ellos, un millennial de casi 60 años, porque mañana es mi cumpleaños también. ¡Ah, qué bueno! Sí. ¡Felicidades! Y bueno, he venido a celebrar la República Dominicana. ¿No? Sí, después, ya sabe, Lisa, después de la conferencia. Sí. Pero estos millennials tienen una capacidad asombrosa de adaptación. Por eso nos extrañan y los criticamos a veces. Es que estos cambian así, se están adaptando. Son los reyes de la adaptación. Y respondiendo a tu pregunta, lo que hay que hacer es incluirlos ya en nuestros órganos de gobierno, ya. Hay que escucharlos, porque ¿quién está más cerca del futuro? ¿Mi hijo o yo? Entonces, ¿por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no estamos haciendo eso? Ese es el gran reto. Usted escribe un libro, Manual de Supervivencia de las Empresas Familiares. Por el nombre parecería que sería muy fácil, que un manual que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Pero mira, que dice salvé la empresa familiar. Supervivencia, dice. Es decir, que no es fácil. Bueno, a mí me ha costado muchos años llegar a esas conclusiones, y además, bueno, ni siquiera estoy seguro de que esas sean las claves, porque habrá que ver... Muy honesto intelectualmente. Sí, por parte sí, suya. porque hay que esperar los resultados, ¿no? 25 o 30 años para ver si realmente han funcionado, ¿no? Están funcionando ahora, eso es lo único que puedo decir. En España es más importante el porcentaje de empresas familiares. Sí, igual que aquí, igual que en casi todo el mundo, el 80% de las empresas de todo el mundo son empresas familiares. Sí, en casi todas partes. ¿Y se da el caso de empresas familiares que cotizan en bolsa? Sí, las hay muy importantes. Esa va más cómoda, ¿no? Tienen un mejor gobierno corporativo, ¿no? Sí, y hay empresas mixtas, familiares hay de muchos tipos, y funcionan. Normalmente son empresas que han alcanzado un tamaño y un patrimonio que les permite sustentarse fácilmente, ¿no? Pero insisto, que nadie se obsesione por mantener el patrimonio y por mantener la empresa en manos de la familia. Eso es un error. Lo que hay que conseguir es que si decides que transmitir tus valores a la siguiente generación, oye, ponte a trabajar en eso. O sea, lo que no puedes dejar es que la casualidad dé por hecho de que va a sobrevivir. No, esto no va a funcionar. Bien, qué pena no contar con más tiempo, pero le agradecemos muchísimo a Lisa Morel y a Ferran Fisas. A ustedes. Y a las personas que nos contactó, con quien hicimos el contacto. Onicela Valdés. Onicela Valdés, exactamente. Así es. Y qué bueno que en el país, Ramón, hay que decir que ya tenemos la representación de la doctora Lisa Morel de Exaudi Family Business Consulting. No son familia. Compartimos orgullosamente el mismo apellido. Qué bueno, y que tenemos en el país a un profesional de la calidad de Ferran Fisas, que al estar representado su empresa aquí, también él está aquí en el país. Y felicitar a Ángel por esta iniciativa, que de seguro va a rendir muy buenos frutos, importantísimos para la República Dominicana. Y la prueba es que ya gracias. está lleno el cupo.
Eso Sí, es un hace indicador días ya. de que a nuestros empresarios familiares les preocupa la supervivencia. Así Lisa, Ferran, muchísimas gracias por A la ustedes. participación, A por ustedes. permitirnos Gracias. llevar al Gracias. público temas diferentes de los que tratamos cotidianamente. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.